Permítame saludar en un contacto vía Zoom al doctor Jason Ausa, ex ministro de Salud, con quien tenemos ya el gusto de contactarnos a esta hora de la noche. Doctor, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra los saluda desde Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Paola. Es un gusto poder estar en tu programa, es un gusto poder estar en Televisión Universitaria y poder dirigirme a toda la población boliviana. Doctor, gracias por la invitación. Doctor, gracias por estar usted con nosotros. Coméntenos, doctor, hay una escalada de casos de influenza en el país, sobre todo Santa Cruz, el departamento más golpeado, con 14 decesos y 6 todavía por confirmar. ¿Cómo ve este tema? ¿Se está saliendo de las manos el tema del rebote de casos de influenza? Bueno, si nosotros analizamos la cantidad de casos que se han estado presentando a nivel nacional, podemos verificar que existen departamentos los cuales tienen una elevación mínima de casos. Sin embargo, existen departamentos como específicamente al que usted hace mención, en el cual realmente se han elevado los casos de influenza específicamente. Porque si analizamos todas las infecciones respiratorias agudas que se presentan en el país, ya estuviéramos hablando de que hemos alcanzado ya el tope máximo del canal endémico, y hablando de IRAS específicamente, estamos llegando ya al límite de lo que se denominaría una epidemia, y Santa Cruz estaría francamente en una epidemia de infecciones respiratorias agudas. Y hablando de la influenza específicamente, que no es una enfermedad endémica como tal, sino epidémica, comparándola con el año pasado, existe una elevación inusitada de la cantidad de casos. Pero lo que más preocupa, estimada Paola, es el hecho de la cantidad de muertes que se han dado por esta cantidad de casos confirmados. Si bien el Ministerio de Salud maneja una cifra por semanas epidemiológicas, hace horas atrás he escuchado al director del CEDES Santa Cruz decir que se han confirmado en Santa Cruz más de 1.300 casos. Más de 1.300 casos y 20 muertes por influenza, de las cuales su comité científico, después de la rigurosidad de los exámenes que se debe realizar, han confirmado que 14 muertes se deberían a la influenza específicamente. Este dato realmente es preocupante, porque estaríamos haciendo un cálculo mental en este momento. Claro, tendríamos que sentarnos para hacer un cálculo más exacto y tomar muchos otros determinantes, pero haciendo un cálculo matemático estaríamos hablando cerca al 1.4 de letalidad de esta enfermedad, y eso tiene que llamarnos la atención. Nosotros tenemos que recomendar a la población el hecho de que la influenza es una enfermedad viral. Es una enfermedad viral que en la mayoría de los casos debería resolverse espontáneamente. Es una enfermedad que también puede complicarse, y por eso es importante tomar las medidas de bioseguridad correspondientes. Como está tan cercano la lucha que hemos tenido contra el COVID, las mismas recomendaciones que teníamos para el COVID deben ser aplicadas. Me preocupa un poco el hecho de que en Santa Cruz estén diciendo, sí, hemos dado recomendaciones de que los profesores revisen a los niños si alguien está con enfermedad. Creo que en Santa Cruz se deberían tomar medidas más agresivas, y estas medidas acompañadas por acciones, no recomendaciones ya, porque en Santa Cruz estamos hablando de una epidemia, y además se ha declarado alerta roja sanitaria en el departamento de Santa Cruz. Acciones que debería llevar adelante el CEDES acompañado con el Ministerio de Salud, pero no solamente recomendaciones, repito, acciones de hecho que vayan orientadas a controlar este brote.
Doctor, si me permite, en ese marco, ¿qué está fallando también? El proceso de vacunación también está fallando contra la influenza, esas recomendaciones de las que usted hablaba, pero básicamente también hay una falla en la atención hospitalaria. Bueno, son múltiples los aspectos y tiene que darse un enfoque multisectorial ante una patología que está afectando sobre todo a poblaciones vulnerables, a nuestros niños, a nuestras personas adultas mayores, que puede afectar a nuestras personas embarazadas, a nuestras mujeres embarazadas. En ese sentido, tiene que actuarse desde varias esferas. Deben tomarse acciones en conjunto desde el nivel local, el nivel municipal, el nivel departamental y el nivel nacional. La única forma de evitar esta enfermedad viral es la vacunación. Y teniendo en cuenta de que generalmente en estas fechas ya se iniciaba la distribución de vacunas, en estas fechas ya se iniciaba el proceso de vacunación, nos preocupa también que se haya manifestado en medios de comunicación que no se tiene una fecha determinada para la llegada de las vacunas. Se tienen que tomar las acciones necesarias y no por parte de gobiernos locales ni gobiernos departamentales, porque con sorpresa escucho de que el director del CEDES manifestaba: estamos haciendo las gestiones desde el CEDES para tener las vacunas necesarias. No se requieren gestiones que vengan desde el CEDES o desde los municipios para tener las vacunas correspondientes. Esta es una acción que debe realizar por obligación el Ministerio de Salud y debe de garantizar las vacunas suficientes, necesarias y en el tiempo pertinente para evitar la propagación de esta enfermedad. En este sentido, esta no es una enfermedad nueva. La influenza no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha convivido con nosotros muchos años. Se requiere una vacunación anual de esta enfermedad. Una vez que se vacuna, se tiene que esperar entre 14 días, poco más, poco menos, para tener el resultado de la vacuna, tener las defensas, para dejarme entender por la población, las defensas para combatir esta enfermedad. Sabiendo que ya estamos entrando en una época, ya está muy cerca el invierno. Pero no solamente el invierno, sino estos cambios de temperatura, que es cuando más se presentan los casos de influenza, gripe, también se van a incrementar los casos de COVID-19. O sea, una variedad de infecciones respiratorias agudas confluyen en esta época y debemos tomar todos los recaudos necesarios para garantizar la cantidad suficiente de vacunas, pero no solamente la cantidad, en el tiempo pertinente, y darle a la población la posibilidad de que se vacune y que pueda generar la inmunidad correspondiente para poder enfrentar esta enfermedad y otras infecciones respiratorias. Doctor, a todo este panorama al que usted hace referencia, hay que sumarle lo que está ocurriendo en el país, que es evidente, la falta de medicamentos en diferentes hospitales, centros de salud. El ministerio asegura de que los medicamentos están ahí, de que se los puede comprar. Sin embargo, ante la escasez de dólares, los pacientes y los médicos de hospitales no concuerdan con el ministerio. Esto todavía puede agravar la situación de los pacientes, sobre todo en esta epidemia de influenza que se va registrando en algunos departamentos. El objetivo, hablando de la influenza específicamente, debe estar orientado a la prevención. Si nos vamos a concentrar en el aspecto curativo de la enfermedad, pocos van a ser los resultados positivos. Tengo que hacer mención lo que se hizo con el COVID-19 en la gestión 2019 y 2020, donde centraron los esfuerzos solamente en los hospitales de tercer nivel, con un enfoque hospitalocentrista, con un enfoque medicalizado, y han dado los resultados que han dado. La tasa de letalidad que hemos sufrido en este momento con la COVID-19. Creo que ahora los esfuerzos deben estar orientados a la prevención, medidas de bioseguridad,
distanciamiento social. No sé qué se está esperando en Santa Cruz para ya mantener una obligatoriedad en el uso de barbijo en los centros educativos, ya teniendo los reportes de tanto ausentismo. Si es que no se tienen las vacunas a disposición en este momento, si es que la última opción va a ser las clases virtuales como debe de ser, no se debería suspender, ese debería ser el último paso, pero para mantener una regularidad en las clases, para evitar el contagio de nuestros niños, debería garantizarse las medidas de bioseguridad. Lavado estricto de manos en escuelas que yo estoy escuchando las denuncias que no tienen ni baños ni agua, que tienen goteras. Ese es un elemento central al que se debe poner especial atención. Medidas de bioseguridad, uso de barbijo, las recomendaciones del distanciamiento social, lo mismo que hemos aplicado para la pandemia de la COVID-19. Pero no se debe descuidar también este otro componente al que usted hacía mención. Hablar de medicamentos sería un mundo, podríamos dedicarle una hora, un poco más, a hablar de la situación de la escasez y falta de medicamentos por el tipo de cambio, por la imposibilidad de importación, por muchos aspectos. Sin embargo, creo que se ha dejado un poco sueltas a los gobiernos subnacionales y a las alcaldías, distribuyendo simplemente los recursos del SUS para que ellos puedan adquirir estos medicamentos, siendo que una estrategia central hubiese sido que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, a través de las instancias correspondientes, puedan adquirir grandes cantidades de medicamentos con los recursos y las acciones y todo el aparato estatal que permita abastecerse de grandes cantidades de medicamentos y distribuir estos medicamentos a los municipios que están teniendo dificultades en la adquisición de estos medicamentos por el tipo de cambio, por la escasez de importación, por múltiples aspectos. Esto se veía venir. Esto se veía venir y son acciones que deberían haber sido previstas por las instancias correspondientes. Me refiero al Ministerio de Salud y la instancia del Ministerio de Salud encargada del abastecimiento de estos medicamentos. Doctor, para terminar, por favor, y muy cortito, pregunta obligada, ¿el Ministerio de Salud no tuvo la capacidad de tomar la previsión en el tema de los medicamentos por el tipo de cambio y la escasez de dólares? Yo no voy a emitir criterios de valor, estimada Paola. No voy a decir si no tuvo la previsión o no, o si tuvo la previsión, pero lo cierto es que los municipios, la población, la sociedad, la asociación de farmacéuticos están percibiendo la escasez de medicamentos. Están sintiendo la imposibilidad de poder abastecer a la población. La población siente claramente, ahí no hay indicadores, ahí no hay criterios, ahí no hay medición de ciertas cifras, no. Ahí existe la realidad de la población que antes con 50 centavos compraba un ibuprofeno y ahora lo compra al doble o al triple de su precio. Estamos hablando de ibuprofeno. Y podríamos hablar en base a lo que dice la población de otro tipo de medicamentos. Tendríamos que preguntarles a las alcaldías, ¿están teniendo la posibilidad de abastecer de medicamentos a su municipio? Tendríamos que preguntarle a los departamentos, a los hospitales de tercer nivel, ¿los recursos que tienen están siendo suficientes para garantizar la cantidad de medicamentos que debe facilitar el Sistema Único de Salud universal y gratuito? ¿Se ha tenido en cuenta por parte del Ministerio de Salud una compra tomando en cuenta la economía de escala para garantizar que los medicamentos lleguen a la población? Yo no soy quien va a hacer los criterios de valor en este momento, sino lanzo estas preguntas a la población y a las autoridades para que se tomen los recaudos necesarios y pongámosle pues la importancia que en su momento se ha dado a la salud del pueblo boliviano. No hay bien más importante y no hay bien más preciado para el Estado que la salud de los niños, hombres, mujeres y ancianos de nuestro pueblo.
Doctor, quiero agradecerle por ese contacto con Cartas sobre la Mesa. Importante conocer su opinión también como exministro del área de salud, un hombre que ha conocido el manejo del sistema público, de las falencias, las debilidades que existen y de lo que se debe hacer ahora en torno a esta epidemia de influenza. Gracias, doctor. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Yo soy el agradecido por la invitación y hasta otra oportunidad, Paola. El doctor Jason Ausa, exministro de Salud, con quien conversamos a propósito no solamente del tema de la influenza, sino también de esa deficiencia que existe en este momento en la provisión de medicamentos al sistema de salud a nivel nacional.